El año 2020 suma otro récord, el que más ciclones con nombre ha tenido. Ya se agotaron los 21 nombres previstos para identificar a las depresiones tropicales y huracanes que surgieran en este año. A la fecha, ya son 29 los ciclones que se han desarrollado sin haber concluido formalmente la temporada. Primero aclaremos por qué se les pone nombre. Un recurso mnemotécnico de tener un nombre de a quién nos estamos refiriendo, sobre todo en años como este de la temporada de huracanes, en las que en un momento hubo 5 activos en el Océano Atlántico, para saber cuál es cuál y cuál es la posición que está afectando o hacia dónde apunta la trayectoria del mismo. Los nombres de las depresiones tropicales tienen su historia. En un inicio se nombraba a los sistemas según los santos del día en el que impactaba el fenómeno. En el siglo XIX se comenzaron a utilizar solo nombres femeninos e incluso de políticos. En la actualidad es el Comité de Huracanes el encargado de elaborar las listas de nombres. Se establecen listados con 6 años de nombres, ¿verdad? Y estos nombres son principalmente en inglés, bueno, no principalmente, sino que son en esos idiomas, en inglés, español y francés. Es necesario asignar nombres para poder distinguir, ¿verdad? Para poder saber qué sistema es el que me influenció en tal año o en tal momento. Tiene 6 tandas de años de nombres masculinos y femeninos intercalados. Si un año comenzó, por ejemplo, con Adrián masculino, entonces, Betania va a ser definitivamente el que le siga. Pero el siguiente año va a comenzar con Anabel, femenino, y con Bernardo, probablemente, masculino. La lista de nombres de la temporada 2020 la inició Arthur, le siguieron Berta y Dolly, y para septiembre ya había llegado Vicky y Wilfredo, con lo que se agotaron los 21 nombres previstos. Luego han ocurrido otras 8 tormentas que han sido nombradas con el alfabeto griego. Las últimas 3 han sido Alfa, Eta y Teta. En tal sentido, 2020 supera al año 2005, cuando se registraron 28 tormentas y era la última vez que se había recurrido a las letras griegas para nombrarlas. ¿Qué determina que un año tenga tantas tormentas? Hay un montón de oscilaciones, circulaciones en el mundo entero en cuanto a vientos en altura y altura media, y al final todo termina desarrollándose. Si el fenómeno dominante que se tiene sobre los océanos es el fenómeno del niño o es el fenómeno de la niña. En este 2020 lo que ha sucedido es que el que ha estado activo ha sido el fenómeno de la niña, y la niña específicamente para el istmo centroamericano lo que trae es más lluvia. Asimismo, cuando un huracán de la lista oficial de nombres causa daños significativos, el comité decide retirarlo y no volver a usarlo para recordar su importancia y trascendencia, como sucedió con Mitch, Katrina, Stan y María, entre otros. La semana anterior, ETA llegó como huracán a Nicaragua y causó estragos como tormenta tropical en Honduras. Entonces, ¿el nombre ETA también será retirado? Retirar una letra del alfabeto griego es complejo, ¿verdad? Entonces, lo ideal va a ser retirar a ETA, ¿verdad? Si es que se solicita y se acuerda, ¿verdad?, que se retire, porque ese es un consenso que se debe tomar en esa reunión. Por lo tanto, en ese momento se podría retirar, pero con el año con el cual afectó. En este caso debería ser ETA 2020. Pueden retirarse letras del alfabeto griego, porque el alfabeto griego se ocupa para denominar tormentas, sí, es cierto, pero se ocupa también para denominar elementos de la tabla periódica. Pero la última que nos pegó y que pegó por Nicaragua fue Beta. Y ahora Beta volvió a aparecer otra vez. ¿Por qué? Porque es una letra del alfabeto griego que no podés prescindir de ella. Sabiendo que este 2020 ha sido uno de los más copiosos hasta el punto de agotar los nombres destinados para los fenómenos, ¿podríamos esperar el próximo año una temporada con la misma intensidad? Va a depender de hasta cuándo está vigente el fenómeno de la niña. Por el momento lo que sí está pronosticado es que la niña va a dominar las condiciones atmosféricas en el área y en el cinturón de huracanes y en las áreas de génesis de sistemas ciclónicos.
Tatiana Arévalo, TCS Noticias.